Sí, Diego, dime. Profa, quería comentarle que tengo, bueno, hubo un problema acá en la calle de mi pueblo. Y por el momento no tengo luz, ahorita estoy con datos, digo, por si en cualquier momento llega a pasar lista o algo así. Ok, Diego, lo tomaremos en cuenta. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sesión de clases Entonces, con respecto a lo mejor de lo que les comenté la semana pasada que íbamos a evaluar. Lo vamos a dejar para la siguiente clase, no mañana, porque mañana es 1 hora. Estaríamos hablando del día viernes para que lo tome en cuenta y se prepare para el día viernes para esa evaluación del tema número 1. El tema que hoy vamos a empezar a ver y que mañana también vamos a abordar, bueno, pues sería el tema número 2, que ya son las series de tiempo. Ese es el que vamos a empezar a revisar, ¿ok? Entonces, bueno, con respecto a la serie de tiempo, si ustedes se acuerdan, habíamos comentado en su momento que esto más que nada nos ayuda a realizar pronósticos dentro de lo que es una industria en función a todos los fenómenos que de alguna manera puedan estar infiriendo sobre el comportamiento que se pueda tener a futuro de esa empresa, llámese que en sus condiciones económicas o comerciales, de alguna manera tenga que ver ciertas situaciones. Y una de ellas, bueno, dentro de lo que se le conoce para poder realizar estos cambios en los cuales la empresa, la industria o hasta un negocio, X negocio, tiene que ser la parte de pronosticar a partir de un periodo de tiempo. ¿Cómo se realiza esta situación? Por ejemplo, cuando aquí cuando hablamos de analizar los tiempos, es que yo puedo analizar todo lo histórico que se haya tenido en cuestión de los datos que revisar o lo que me interese de la empresa, y en función a esa parte, una vez que se empieza a analizar, bueno, pues de ahí, ese periodo de tiempo, lo que esperamos es que a lo mejor como se comportó la tendencia de esos datos, pueda hacer que se comporte de esa misma manera en el siguiente año y así sucesivamente. Aquí cuando hablamos de tiempos, como son series de tiempos, puede ser que yo esté analizando esos datos, puede ser de años o puede ser de días o puede ser de meses, trimestres, semanas o de horas. ¿Por qué? Porque estoy verificando lo que está sucediendo con esos datos en una serie de tiempos. Por eso se llaman series de tiempos. Entonces aquí, en el momento que yo puedo observar que mi empresa hay una cierta tendencia con respecto a ese histórico, entonces lo único que hacen en este caso o lo que utilizan técnicas los líderes de esos negocios, bueno, pues es pronosticar para saber entonces a futuro qué es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque en base a datos de años atrás, entonces yo puedo predecir los eventos futuros que de alguna manera pueden estar pasando en los datos que quiero analizar y por lo tanto entonces puedo prevenir, y en el momento que prevengo eso me ayuda a realizar una toma de decisiones en función de lo que yo quiero proyectar para una situación futura. Dentro de los aspectos que podemos analizar, bueno, pues puede ser la situación de producción, las cuestiones de si es necesario que yo haga compra de materiales o de materia prima para la producción, para las relaciones de inventarios, para lo que vienen siendo ciertas cuestiones hasta de ventas. Entonces, ¿cómo me puede afectar lo que se conoce por historia y que yo pueda entonces a futuro de alguna manera perfilar qué es lo que puede pasar con mi empresa? Entonces, de esa manera es como las empresas o los líderes hacen una planeación, hacen un análisis y entonces empieza lo que sería generar ese pronóstico. En cuestiones de lo que vendría siendo la parte de las series de tiempo, hay muchos métodos para realizar estos pronósticos. Dentro de ellos están los que son los cuantitativos y los que vienen siendo los cualitativos. De ahí, bueno, los cuantitativos se van a dividir en los causales
o las series temporales, que para poder dar una solución, bueno, hay otros métodos, que es la suavización o los promedios móviles, el analizar la proyección de la tendencia, o bien la proyección de tendencia ajustada por influencia estacional. Entonces, aquí quiere decir que, bueno, pues todo esto va a influir más que nada los tiempos. El objetivo de trabajar con series de tiempo, pues, es predecir los eventos futuros en cuestión de lo que se tiene en la empresa, y entonces ver qué es lo que puedo incorporar, qué es lo que puedo quitar, para que entonces, dentro de todo el proceso que se esté analizando, para que entonces se haga una toma de decisión. En función de las cuestiones cuantitativas dentro de esto, bueno, pues aquí, de alguna manera, en las cualitativas, no tengo datos históricos, aquí no tengo de alguna manera un departamento que me dé esas referentes. Y entonces, bueno, pues cuando eso sucede, solamente lo único que voy a tener que utilizar son ciertos datos, pero cualitativos. O sea, cualitativo se refiere a cualidades, más no datos numéricos como tal. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en este pronóstico que se tendría que hacer? Bueno, pues lo único que va a suceder es que al ser cualidades, pues no va a ser de forma objetiva lo que voy a obtener, sino de forma subjetiva. Subjetivo nos estamos refiriendo a que pues es como solamente decir qué es lo que puede pasar, pero pues numéricamente no podrías estipularlo en qué porcentaje pudiese pasar la situación. Aquí en la parte entonces cualitativa entran los métodos, que es la elaboración de escenarios, la opinión de expertos y la técnica del. Y en función a lo cuantitativo, bueno, pues aquí sí hay que utilizar datos históricos. Entonces las empresas lo que tienen generalmente pues son datos que puede, que por historia ya tienen un registro, en función, por ejemplo, de los ingresos, de los egresos, de lo que viene siendo las utilidades, si eso es lo que de alguna manera se quiere analizar. O a lo mejor en cuestiones de la cantidad de producción que se está teniendo, también puedo analizar esa parte. Entonces, como ya se tienen datos de un cierto periodo de tiempo, o sea, cuando hablamos periodos de tiempo puede ser datos que se tienen históricos registrados por años, por meses, por horas, por días. Esto va a depender de la variable de interés o el factor que se quiera analizar. Entonces, bueno, aquí sí el pronóstico pues va a ser más de forma objetiva, por lo tanto, entonces los métodos que se ocupan para hacer los pronósticos es la serie de tiempo y causales. Los métodos de pronósticos causales, bueno, ¿a qué va referido? Bueno, aquí lo que comprende es la determinación de factores relacionados con las variables que de alguna manera influyen o predicen el análisis del comportamiento de la variable, y eso es, bueno, desde ahí es como a lo mejor en función de todo lo que se analice, bueno, pues ya se lleva a una toma de decisión del mismo. El conjunto de todas las observaciones de la variable que nos interesa o el factor, generalmente deben de estar en periodos que sean de forma consecutiva, o sea, que de alguna u otra manera se hayan tenido digámoslo así, o sea, que se tenga el registro de, no sé, desde el 2000, el 2001, 2002, o sea, en una forma secuencial, porque si hablamos, ok, tengo un registro de 1970, otro que fue en el 74, no, otro que ya tengo en el 80, otro que cambió al 95. Entonces, esa situación de alguna manera no es muy objetiva poderla trabajar, ¿sí? El método de pronósticos de serie de tiempo, bueno, pues aquí implica la proyección de todos esos variables que se están analizando, pero ¿qué es lo que pasa con ella en función a
futuro. Y aquí, bueno, pues se supone que todas las observaciones que se tienen que tener tienen que ser observaciones que están registradas desde el pasado y también las que serían del presente, para que entonces se pueda tener un análisis mucho mejor de la tendencia de esos datos. Entonces, el objetivo de analizar una serie de tiempo, bueno, pues aquí es que se identifique los factores que más influyen en todo lo que se va a realizar de la predicción o el pronóstico, y también a su vez, entonces, quitemos aquellos factores que de alguna manera también puedan estar influyendo, que no tengan mucho peso. Entonces, en esa cuestión es como nosotros tendríamos que revisar de alguna forma todas esas variables. ¿Sí? Ahora, la serie de tiempos, pues nada más va a ser un conjunto de valores numéricos, pero también decíamos que pueden ser solamente cualidades cuando no se tiene un registro de datos históricos. Entonces puede ser solamente cualidades de tiempo, pero pues aquí lo que se requiere es que sean valores numéricos obtenidos de ciertas observaciones que se obtuvieron en función de la variable de interés en ciertos periodos de tiempo. Aquí, como yo les mencionaba, algo que va a influir pues es las situaciones en cuestiones del tiempo hasta, vamos a suponer que estemos hablando de una cafetería. Vamos a suponer si la cafetería solamente vendiera bebidas que fuesen bebidas calientes, bueno, pues de alguna manera a lo mejor en verano no va a vender nada, pero su tendencia, si analizáramos todo lo que él vende en función de las estaciones, y lo voy a poner así, que estuviéramos hablando de primavera, verano, otoño, invierno, bueno, pues sabemos que en invierno, en esa temporada y en primavera a lo mejor es donde va a tener un poquito de más ventas, pero en su análisis de tendencia de su gráfico, pues va a subir. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando el tiempo de estacional entremos a un tiempo que pueda ser verano? Bueno, pues entonces va a bajar. ¿Por qué? Porque pues no va a tener muchas ventas si yo estuviera analizando en esa serie de tiempo esas ventas. Entonces lo que se busca analizar es de alguna manera si ese patrón sucede en cada estación, por ejemplo, del año, o bien si ese patrón sucede, si analizáramos por semanas, bueno, pues que si todos los miércoles sucede algo similar, o bien si cuando es quincena sucede una tendencia de mayor incremento de ventas o de consumo, o es menor. Entonces, eso es lo que se verifica cuando hablamos de hacer un análisis de tiempos en función de los factores que influyen y cómo es que esos patrones se puedan ser repetitivos o puedan ser cíclicos, o de alguna manera no son repetitivos, y que también puedan impactar a futuro en función de la variable que estoy analizando. Algo también dentro de esta parte de que hay situaciones que pueden influir, no solamente son las estaciones del tiempo, sino, hay causas que pueden estar afectando a esto. Por ejemplo, si nosotros analizáramos lo que sucedió o la tendencia que tuvieron ciertos negocios antes de la pandemia, entonces les aseguro que si habláramos de ventas o de consumos, o es más, hasta de la maquila de ciertos productos, o sea, de la producción de algunas empresas, pues antes de la pandemia era mucho mejor. Más sin embargo, en este periodo de tiempo que ha sido la pandemia, a lo mejor desde un inicio comenzaron muy abajo y en estos momentos apenas yo creo que están despuntando, pero no comparo con otros periodos de tiempo en otros años. Entonces, hay otras cuestiones que también van a influir en estos aspectos, ¿no? Factores que pueden influir dentro de esto, bueno, pues es el comportamiento que tiene la serie de tiempo. Por ejemplo, ahí está un gráfico que podemos ver que va creciendo, pero a veces crece y luego baja y luego sube. Hay otros años que despunta todavía más, o otros periodos de tiempo que despuntan todavía mucho más. Aquí es muy importante poder analizar en cuestión de una longitud de periodos de tiempo.
O sea, puedo estar analizando la variable en un periodo de tiempo de amplitud o de longitud de tiempo, no sé, de 5 años, de 7 años, de 10 años, y ver si efectivamente eso es lo mismo que sigue sucediendo en los demás periodos que se tengan registrados. O la otra es que a lo mejor en lo que es este semestre par, puedo verificar cómo es la tendencia de mi variable y al siguiente año vuelvo a hacer el comparativo de que si se comportó de la misma manera o de alguna forma es irregular o de forma aleatoria el comportamiento de estas variables. Entonces, aquí es donde yo tendría que estar analizando y hacer esos comparativos por secciones de periodos de tiempo para poder tomar una decisión. Acuérdense que aquí lo único que están buscando es pronosticar a futuro. Entonces, eso mismo, el hecho de que yo tome una decisión, pues estamos hablando que me va a llevar a hacer una toma de decisión a futuro. Existen modelos multiplicativos clásicos de series de tiempo para datos que son anuales o aquellos que son estacionales. Lo único que cambia uno con el otro, bueno, pues que en el segundo, pues hay que tomar en cuenta el valor del componente estacional para un periodo especificado que nos estén determinando en el problema. El análisis de fluctuaciones, aquí en este análisis, bueno, pues nosotros lo que tenemos que verificar, como ven esa gráfica, pues es analizar, observar los datos y la tendencia que tienen por periodos de tiempo, ver cuál es su comportamiento, cuál es el movimiento a lo largo y ancho de toda la serie del tiempo que se está analizando. O si de alguna manera hay una situación de movimiento, ya sea horizontal, vertical, o bien hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda de ese comportamiento. Y entonces, bueno, con esos promedios que de alguna manera, o bien con esos movimientos que sucedan, nosotros podemos emplear el método de promedios móviles o el de suavización exponencial. ¿Esto para qué? Para emparejar la serie y entonces poder proporcionar un panorama mucho mejor a largo plazo. ¿Sí? Bueno, el análisis de fluctuaciones lo que nos va a ayudar es a detectar de alguna manera todos aquellos datos que se puedan estar escapando de un comportamiento normal dentro de la serie de tiempo. Y entonces, bueno, con eso te vas a dar cuenta qué es lo que quedó fuera y en qué periodo, y que si de alguna manera eso es repetitivo en ciertos periodos de tiempo. También, bueno, ese análisis nos va a permitir detectar la tendencia. Esto es, cuál es el comportamiento que predomina más en los de tiempo, en qué estaciones, en qué momentos es cuando se da, y si eso se registra en los diversos periodos de tiempo que se están analizando. Otro que nos puede apoyar, bueno, pues es a la variación estacional. No es lo mismo, por ejemplo, lo que pueda suceder en el mes de enero que con respecto a lo mejor en el mes de agosto, o lo que suceda en lo que viene siendo en la semana 1 de cada mes con respecto a la última semana de cada mes. Entonces aquí, bueno, pues va a ser en cuestión de la duración de ese periodo, nosotros tendríamos que analizar todos esos movimientos que de alguna manera se están generando en esa serie de tiempo. Aquí, bueno, las principales fuerzas o causas de variación estacional, bueno, pues es como lo decíamos, es el tiempo, las estaciones como tal, los meses, los días, los trimestres, las horas, de alguna manera son lo que tendríamos que verificar. Por ejemplo, aquí, si nosotros nos vamos a la variación estacional, o sea, por estaciones del año, que es primavera, verano, otoño, invierno, bueno, pues sabemos que si yo analizo las ventas, en este caso de una empresa que vende helados, pues a lo mejor las ventas en invierno pues van a bajar, y cada año siempre se va a ver abajo todas esas ventas de helados. ¿Por qué? Porque la misma estación de ese tiempo no permite que haya muchas ventas de lo mismo. Y en función, por ejemplo, de vender ropa de invierno en
para verano, en la época de verano, pues igual va a suceder algo similar. ¿Por qué? Porque en verano, pues nadie va a querer comprar ropa que sea de invierno, ¿no? O botas, porque pues no, porque eso es un accesorio que vas a ocupar, pero para invierno. Y entonces, ¿dónde va a despuntar más? Pues en invierno. Aunque hay muchos que si quieren ganar dentro de estas ventas, bueno, pues lo que han visto es que, por ejemplo, en cuestiones de esos productos, como vienen siendo la parte de los textiles, compran, si hay ventas de invierno en verano, pues las compran para poderlas usar en verano. Y por lógica son a menos costo. Pero, por ejemplo, si hablamos de los helados, bueno, si habláramos de las materias primas, pues sabemos que entonces la empresa que produce los helados, pues les aseguro que en invierno no va a comprar muchas materias primas, porque sabe que ahí sus ventas bajan. Por lo tanto, entonces eso le ayuda a pronosticar a futuro que no hay que comprar en esa estación lo que viene siendo las materias primas para poder elaborar los helados. Más sin en cambio en verano a lo mejor piden lo doble, lo triple, etcétera, ¿no? Pero va a depender de las estaciones y todos estos fenómenos, bueno, pues siempre a tener ciertos cambios conforme al comportamiento estacional. Y eso es lo que se analiza. También el análisis de fluctuaciones, bueno, pues nos ayuda a poder de alguna manera analizar las variaciones irregulares que se puedan presentar dentro de todo lo que suceda con el factor o la variable de interés en ese periodo de tiempo que nosotros estamos analizando. Y entonces, si son muy irregulares, entonces eso también nos va a ayudar a que nosotros podamos pronosticar a futuro, porque si no tiene un comportamiento o ¿cómo se llama? El factor no es repetitivo de forma cíclica o el patrón no es el mismo cada periodo de tiempo y siempre va a ser muy cambiante. Entonces vamos a suponer que yo analizo 12 meses de un año cómo se comporta mi variable que estoy analizando y verifico el siguiente año, pero también ese año es totalmente diferente al año anterior y verifico los otros años posteriores y si a lo mejor la serie de tiempo que estoy analizando fueron de 10 años y nunca se dio un patrón similar, entonces quiere decir que hay muchas situaciones aleatorias en todos los movimientos dentro de esa variable de interés y entonces, bueno, pues el mismo análisis de fluctuaciones pues me ayuda a que yo pueda identificar esa parte. ¿Okay? En este caso existen 3 modelos de series de tiempo que de alguna manera están ¿cómo lo puedo decir? Que se aproximarían a las situaciones reales de lo que pueda estar pasando en cuestión de lo que se pueda observar. Está el modelo aditivo, el multiplicativo y el mixto, donde todos van a depender de lo que viene siendo el tiempo, lo que es el comportamiento que tenga la tendencia, el componente de la estación y en este caso lo que vendría siendo el componente aleatorio o accidental que se pueda estar presentando. En cuestión del análisis de tendencia, pues esto más que nada es a partir del gráfico que se tenga, nosotros también ahí podemos observar, lógico es en el periodo de tiempo, los desplazamientos que se puedan tener, que si estos de alguna manera aumentan, disminuyen a lo largo de ese tiempo que estoy analizando. Y entonces, de alguna forma, cuáles son los desplazamientos graduales que se van a tener, pero todo eso lo voy a poder verificar en lo que viene siendo la gráfica. Y bueno, si esto sucede a corto tiempo, a largo tiempo, y bueno, de alguna manera, entonces, analizar cómo va a ir cambiando totalmente a lo largo y ancho de todo el gráfico como tal, y entonces de ahí, bueno, pues es como tomas decisiones en función a todos los cambios que tengas que realizar, a todo en función de la parte de lo que
tendría que mejorar, o bien los cambios, las estrategias que tendrías que aplicar dependiendo de la variable de interés, todo en función a que te resulte algo mucho mejor en función de lo que estás colocando a mercado, ¿va? Entonces, vamos a realizar un ejemplo de series de tiempo. Decíamos que para, de alguna manera, emparejar unas cuestiones, hay dos métodos, uno que viene siendo la parte de promedios móviles y suavización. Entonces, lo que vamos a realizar, bueno, pues ahorita va a ser de forma manual el cómo determinamos esa situación de promedios móviles y la suavización. ¿Okay? Aquí, ¿alguna pregunta? Creo que no. ¿Nada? Ok, bueno, vamos a trabajar con una pizarra para esta parte, que es la que voy a compartir con ustedes, y vamos a resolver dicha problemática que se nos está estableciendo, ¿no? Oh, perdón. Ay, creo que cerré la... Permítame. Ok, vamos a compartir dicha pizarra. La problemática. Bueno, según aquí, de los el problema que tenemos, bueno, en función a lo que me están preguntando, vamos a ir contestando las preguntas, pero si hay algo más que pueda yo colocar de información a dicho problema, lo vamos a realizar. Esto en función a que de alguna forma vaya más completo el problema, ¿va? Aquí en este aspecto nos dice el problema, dice, los datos que siguen, o sea, que son todos los que están ahí, representan el número anual de empleados en miles de una compañía petrolera para los años 1978 a 1997. Grafique los datos en un diagrama, ajuste un promedio móvil de 3 años a los datos y grafique los resultados en el diagrama. Utilice un coeficiente de suavización, aplique la suavización exponencial a la serie y grafique los resultados en el diagrama. Por lógica, bueno, pues de aquí para poder, a lo mejor puedo obtener las gráficas, puedo tener toda esta información, pero lo más importante, bueno, pues acuérdense que es la toma de decisión. Entonces, lo primero que vamos a hacer con respecto a estos datos, si estuviéramos trabajando de forma manual, entonces, lo que nosotros tendríamos que empezar a realizar para calcular un emparejamiento o un ajuste a partir de lo que se le conoce como los promedios móviles, bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, en la cuestión de estas series de tiempo, como su nombre lo dice, al ser promedios móviles, entonces quiere decir que lo que voy a estar calculando pues es un promedio como tal. Algo muy importante, bueno, lo que nos especifica que voy a calcular, lo que vendría siendo un promedio móvil, bueno, pues sería el término PM, que sería promedio móvil, y dentro de él, bueno, pues tengo que colocar L, que significaría la longitud, el periodo en cuestión del promedio que voy a calcular. Esa L significa longitud de periodo elegida para construir lo que viene siendo los promedios móviles. Por ejemplo, en este caso tenemos de información de datos, son 4, 6, 7, son 14, 2, 4, 6. Estamos hablando de que son 20 observaciones las que se tienen. Entonces, aquí estas 20 observaciones puede hacer que el problema me diga que quiere promedios móviles de 5 años, 7 años. Déjeme decirle que, de hecho, esta L, que viene siendo esa amplitud o esa longitud o ese intervalo,
al promedio móvil que me vayan a pedir, bueno, siempre por lo general debe de ser impar para poderla trabajar. Entonces, eso me lo pueden definir o yo lo puedo definir en función a lo que yo necesito analizar. Puedo obtener por lógica entonces los n promedios móviles en función al periodo que me den, pero eso va a depender de los datos de totales que voy a tener en este caso. ¿Okay? Otra de las cuestiones, los promedios que vayas a calcular siempre deben de ser de forma secuencial y consecutiva de los valores observados según el tiempo que de alguna manera te estén pidiendo ese promedio móvil. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo se obtiene? Bueno, como le comentaba, pues promedio. Un promedio, pues sabemos que si yo voy a calcular un promedio, tiene que ser la suma de los datos entre el total de datos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un promedio, bueno, en este caso aquí como es el número de empleados en miles, entonces estamos hablando que trabajaría como una variable y, que es la parte de la observación a la cual voy a calcular los promedios móviles. Entonces aquí, por ejemplo, yo tendría que decir, bueno, si es un promedio móvil enésimo, entonces quiere decir que yo voy a tener Y1 más Y2 más Y3 más así sucesivamente hasta llegar a la YN entre pues el total de datos que yo tenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que bueno, en este caso pues sería la cantidad de n de datos que yo tenga para poder sacar ese promedio móvil. Es sumatoria de esos datos entre n para sacar el promedio. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice ajuste un promedio móvil de 3 años. La gráfica de datos en un diagrama, esa ahorita la podemos obtener. Como ahorita voy a trabajar de forma manual primero, pues no me conviene realizar una gráfica 1978 contra este dato y así sucesivamente de forma manual que trace yo aquí un plano cartesiano. Pero el Excel, bueno, pues me puede ayudar. Pero voy a comenzar con lo que hace el promedio móvil, que en este caso aquí me dicen de 3 años. ¿Sí? Entonces, cuando me dice de 3 años, me está diciendo que el promedio móvil que yo necesito calcular, bueno, lo voy a colocar aparte de esto, para que más o menos verifiquen qué es lo que vamos a ir realizando. Hagan de cuenta que me pide el promedio móvil, ahí está, para 3 años, entonces esto sería Y1 más Y2 más Y3. ¿Quién involucra el Y1, Y2 y Y3 entre 3? Me está involucrando este dato, primero el del primer año, el del segundo año y el del tercer año. Entonces, yo tendría que sumar esos datos del número de empleados y dividirlo entre 3. Y ya saqué el primer promedio móvil. Luego, analizo otro promedio móvil, también para esa longitud de 3 años, bueno, porque aquí me lo está diciendo que es para 3 años. Y entonces, aquí sería ahora tomar Y2, Y1, Y2 más Y3 más Y4, porque tiene que ser de forma secuencial y consecutiva, y entre 3. Entonces, ahora ya no tomaría el primer dato de 1978, ahora tomaría el de 1979, el del 80 y el del 81. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta terminar con todo esto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si el promedio móvil me dijera de 5 años, entonces aquí yo tendría que tomar en cuenta Y1 más Y2 más Y3 más Y4 más Y5. Entre 5, porque es un promedio. En el siguiente sería Y2 más Y3 más Y4 más Y5 más Y6 entre 5. Y entonces todo va a depender, pues, de cuántos es el periodo que nos están marcando en el problema. De ahí va a depender para que sepamos cuántos datos son los que tendríamos que ir tomando. Entonces, bueno, pues ya vimos que tendría que ser de forma secuencial y si quiero calcular el siguiente promedio móvil, entonces tendría yo que tomar Y3 más Y4 más Y5
entre 3. Y así sucesivamente hasta terminar todos los datos. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer, pues es calcular esos promedios móviles. Entonces los voy a llevar a otra pizarra para poder trabajarlos y entonces empezar a calcular los promedios móviles en función de lo que habíamos comentado. Ok. Ok. Voy a copiarlo porque no lo aceptó. Ahí está, ahora sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, en función a lo que habíamos comentado, voy a calcular lo que serían esos promedios móviles. Y voy a comenzar con el primer promedio móvil. Entonces, el primer promedio móvil, como estamos realizándolo de forma manual, lo vamos a después trabajar con lo que viene siendo Excel y Minitab. Tendría yo que tomar de los 3 primeros años. 1.45 más 1.55 más 1.61. Por lógica, esto lo voy a dividir entre 3 porque tengo que calcular ese promedio. ¿Sí? Y luego, para el siguiente promedio móvil, entonces, ahora ya no tomo el primer dato, el de 1978, comienzo con el de 1979. 1.55 más 1.61 más 1.60 entre 3. Nos vamos al siguiente promedio móvil que voy a tener que calcular, es el de 1.61, 1.60, estoy tomando aquí voy en estos datos, más 1.74 entre 3. Calculamos el siguiente promedio móvil para esa longitud que nos establecieron, que es de 3 años, sería 1.74, más el siguiente es 1.92, más, no es cierto, es 1.6, que ya lo vi, ya me equivoqué aquí, entonces voy a borrar todo esto, porque me fui al último, es el 1.6, más 1.74, luego más 1.92, que sería este dato que está aquí, y entre 3. Nos vamos al siguiente promedio móvil para esa longitud, y sería 1.74 más 1.92, más el último que tenemos en esta columna, que es 1.95, y también todo va a estar dividido entre 3. Determinamos el siguiente promedio móvil, en este caso es el de 1.92 más 1.95 más, como son 3, entonces ahora entraría el de 1985, que en este caso es el de 2.04 entre 3. El siguiente promedio móvil para esa longitud que nos están dando tendría que ser el de 1.95 más 2.04 más 2.06 entre 3. Siguiente promedio móvil, tomaríamos el de 2.04 más 2.06, más el que continúa aquí es el 1.8 o 1.80, como el 0 pues no tiene valor después, porque está al final de esta cantidad, bueno, pues entonces, y está después del punto, entonces, bueno, pues no tendría valor si usted pone 1.8. El siguiente promedio móvil tendría que ser 2.06 más 1.8 más un que continúa entre 3. El siguiente promedio móvil, 1.8
más 1.73 y tomamos el siguiente dato que corresponde a 1989, que es 1.77 entre 3. Calculamos el siguiente promedio móvil, es 1.73 más 1.77 más el siguiente dato que es 1.79 entre 3. Nos pasamos al siguiente promedio móvil. En este caso estamos hablando que sería 1.77 más 1.9 más 1.82. Y esto entre 3. El siguiente promedio móvil es el de tomar 1.9 más 1.82 más el siguiente dato que sería 1.65, que es la última columna, entre 3. Por lo que, bueno, pues aquí necesito continuar porque no he terminado con el promedio de todos los datos. Entonces, bueno, según esto me quedé en... El que sigue es 1.82, entonces el siguiente promedio móvil sería 1.82 más 1.65 más el que sigue aquí sería 1.73 entre 3. El siguiente promedio móvil es 1.65 más 1.73 más 1.88 entre 3. Siguiente promedio móvil es 1.73 más 1.88 más 2, que sería ahora este dato el que estoy tomando en cuenta, entre 3. Siguiente promedio móvil es el de 1.88 más el de 2 más 2.08 entre 3. Siguiente promedio móvil para esa longitud que nos dieron de 3 años es 2 más 2.08 más 1.88 entre 3. De aquí, pues ya no puedo calcular otro promedio móvil. ¿Por qué? Porque ya terminé en 1.88. Si yo tomo el siguiente, sería 2.08 más 1.88, pero ya no tengo otro año dentro de este histórico. Por lo tanto, entonces no lo puedo tomar aquí. ¿Vale? Entonces, hasta ahí quedaría y por lo tanto ahora lo que tendríamos que hacer pues es calcular estos promedios móviles. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Pues calcular el promedio de dichos promedios móviles. Y bueno, pues entonces tendríamos que realizar esto con la calculadora. Es 1.55 más 1.61 entre 3. Total sale 1.53. 1.53, ok. Sí. Les iba yo diciendo que fueran verificando esa parte porque después lo vamos a comparar con lo que vamos a hacer con Excel y Minitab y entonces tenemos que ver que nos den exactamente lo mismo, ¿va? Nos vamos con el siguiente promedio. Si tengo algún error, me dicen para que no tengamos después errores en el momento de hacer los comparativos, ¿va? Tendríamos aquí 1.5866. El siguiente promedio es 1.61 más 1.6 más 1.74 entre 3 nos da 1.65. El siguiente promedio 1.6 más 1.74 más 1.92 entre 3, 1.7533. Nos vamos con el siguiente, 1.74 más 1.92 más 1.95 entre 3, 1.87. El siguiente promedio móvil, 1.92 más 1.95 más 2.04
entre 3, 1.97, estamos hablando de este promedio que está de este lado. El siguiente promedio móvil, 1.95 más 2.04 más 2.06 entre 3, 2.016, verificándolo 16,6, bueno, lleva más 6. El siguiente es 2.04 más 2.06 más 1.8. Ese promedio nos da de 1.9666. El siguiente promedio es 2.06 más 1.8 más 1.73. Es 1.8633. El siguiente promedio nos da 1.76666. El siguiente promedio siguiente promedio 1.83. Siguiente promedio 1.79. Nos pasamos a los siguientes promedios para hacer los cálculos. .7333. El siguiente promedio 1.7533. El siguiente 1.87. Ahí sale 1.98 y 1.98, profe, los dos últimos. Ah, los dos últimos, ok. 1.98. Y este también, ¿verdad? Sí. Ay, gracias. Ok, ya tenemos aquí los promedios móviles. Eso es lo que sucedería en esos periodos de tiempo, en el promedio de número de empleados que se tiene por esa amplitud de años. Se supone que se está analizando nada más 3 años, 3 años, 3 años, y entonces cómo es que va teniendo una variación en cuestión del promedio de trabajadores o de empleados. Esto sería en cuestión de lo que podemos realizar de forma, ¿cómo lo podemos decir? De forma manual. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros usáramos, en este caso, otra herramienta? Primero vamos a ver cómo lo determinamos y después ya empezamos a analizar cada uno de los datos que tenemos aquí. ¿Ok? Hasta ahí todos vamos igual. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, maestra, gracias. Bueno, si no hay nada, entonces ahora vamos con lo que sería el Excel. Les voy a pedir que abran una hoja de trabajo de Excel. Ok, ya estamos en ello. Sí, profe. Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir lo que está en la pizarra. Recuerden que esta pizarra también les llega a su Drive. Nada más revisen su Drive en lo que son compartidos conmigo y ahí tiene que estar con el nombre lógico de estadística 2/4 C.
y ya va por fechas. Tienen que dejar, bueno, la pizarra va a llegar directo. Pero no estamos grabando. Que de hecho, no sé, creo que se quitaron la extensión o no hay permiso por parte de la institución para lo que es grabar, que eso es lo que apenas me di cuenta en la mañana. Pero si fuera video, igual el video llega a ese drive compartido con ustedes. Entonces vamos a compartir lo que sería la hoja de Excel. Aquí, pues por lógica, primero tenemos que capturar los datos. En lo que es la parte de la presentación de PowerPoint, bueno, ahí ya tenía yo arrojados los datos en Excel, entonces lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Aquí me quedé hasta 1994, me faltó una parte porque llega hasta el 97. Entonces, deje verificar. Ahí está. Entonces ya tengo toda la información. Aquí lo que vamos a hacer es ahora, pues, les voy a dictar los datos. Aquí, por ejemplo, para la parte de lo que son los datos, por ejemplo, aquí nada más coloque 1978, luego coloca, voy a aumentar un poquito, 1979, 1980. Una vez que ya tenga estos 3 años, lo selecciona y luego cuando se ponga esta crucecita en oscuro aquí en la esquina inferior, usted jala toda esta información y ya lo lleva hasta 1997, para que no esté tecleando uno por uno. ¿Ok? Lo que es trabajadores o de empleados, ahí sí, cada dato, porque no son consecutivos, ni siquiera tampoco llevan una misma proporción de crecimiento, entonces aquí pues sí lo tendré yo que dictar. Ustedes me dicen cuando ya les dicte la información. Hasta 1997, ¿verdad, prof? Sí, hasta 1997. Lo que les comentaba, les decía para que colocaran, por ejemplo, ponen así 1978, en el siguiente 1979, luego 1970, no es cierto, 80, 1980, y una vez que ya tienen esto, pues nada más lo único que hacen, lo seleccionan los 3, cuando se pone esta crucecita oscura en esta esquina inferior, ella nada más va jalando y va cuidando hasta el año que quiere, ¿vale? Ahí mismo ya le va diciendo a qué año va, y ya lo suelta, y automáticamente ya tiene todo, sin estar cargando cada uno de los datos. Entonces aquí el primer valor es el primero sería 1.45, siguiente 1.55, el siguiente 1.61, el siguiente 1.6, siguiente 1.74, siguiente 1.92, siguiente 1.95, 2.04, 2.06, 1.8, 1.73, 1.77, 1.9, 1.82, 1.65, 1.73, 1.88, 2, 2.08 y 1.88. Una vez que ya tenemos los datos,
Ay, ahorita que me acordé, bueno, lo voy a dejar de compartir porque necesito compartir toda la pantalla para que se puedan ver todas las pantallas que vaya abriendo Excel, ¿va? Y se va a ver un poquito más borroso, pero pues va a ser necesario para que puedan ver todas las pantallas, ¿va? De aquí, bueno, en este caso, se van a ir, bueno, las pestañas que tenemos arriba, en archivo, inicio, insertar y todo, nos vamos a datos. Una vez que estamos en datos, como la clase pasada en regresión múltiple ya habíamos accionado análisis de datos, entonces le vamos a dar clic en análisis de datos para que entonces nos aparezca la siguiente pantalla. ¿Alguien tiene problema todavía con tener esa parte del análisis de datos? Y yo se me volvió a desactivar. Yo. Es que lo abro, Ok. se desactiva. Tiene que ir a archivo, luego en opciones, una vez que está en archivo se va hasta opciones. En la siguiente pantalla se va a complementos. Ok, se tiene que accionar en esta pantalla del lado derecho, donde dice herramientas para análisis, le da clic, ahorita ya está en color azul ahí. Pero aquí abajo hay un comando que nos dice ir, o sea, R, le da clic en ese comando. Y entonces le va a aparecer esta pantalla de complementos. Le da clic en herramientas para análisis, que se acciona aquí la palomita. Y le da aceptar. Una vez que le dé aceptar, ya no le va a aparecer nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya están ahí, chicos, los que faltan? Sí, ya, profe. ¿En dónde dijo que lo Ok. pusiéramos? No se me... Herramientas para análisis. No se ve mucho. Bueno, deja ver. No, no me permite. No me permite darle más zoom. Herramientas para análisis, tiene que estar accionada la palomita. Le da a aceptar y ya, bueno, no le va a aparecer ya nada. Pero después de ahí usted se va, está en lo que es en las pestañas de archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, en datos. Ok, una vez que le da en datos, se va a análisis de datos. Por ahí un micrófono está encendido. Análisis de datos. Le da clic y lo que decíamos, aparece esta pantalla. En esta pantalla podemos desplegar hacia arriba, hacia abajo para buscar cuál es el comando que vamos a accionar para ese análisis. Y nosotros necesitamos, aquí no viene como promedio móvil, pero acuérdense que el promedio es lo mismo que la media. Entonces sería media móvil. Seleccionamos media móvil y le damos aceptar. Ok. Se nos despliega otra pantalla y nos pide el rango de entrada. En este rango de entrada tiene un icono de una flechita roja, le damos clic para colocar nuestros datos. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Lo que usted va a seleccionar son los datos que están entrando en el periodo móvil. Sí, lo escucho. Me perdí. Ahí, bueno, está ahí le aparece ahí en su pantalla algo. ¿Cómo lo puso? Ah, bueno, otra vez, a ver. Voy a cancelar esto. Voy a cerrar aquí. En estas pestañas de la parte superior de lo que es el Excel, te vas a datos. No sé si ya lo alcanza a percibir dónde estoy. Sí. Hasta el final, cuando accionamos, cuando nos fuimos a archivo, opciones y todo esto, accionamos análisis de datos. Le tienes que dar clic a análisis de datos. Ok, ajá. Luego, en esta pantalla vas a buscar, ya la tengo seleccionada, aquí con el cursor tú te puedes mover,
pero seleccionas media móvil. Media móvil. Ujú. Ok. Le das a aceptar. Ajá. Ya te apareció la otra pantalla, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Aquí tú tienes en lo que dice entrada, rango de entrada, ahí es donde tú vas a colocar las variables que son, o los datos numéricos que son los que van a realizar los promedios móviles. Entonces, tienes aquí un icono en color rojo, le das clic, que vas a colocar los datos y te aparece esta pantalla mucho más pequeña. Entonces, ahora lo que vamos a seleccionar son esos datos que entran dentro del promedio móvil. Estoy tomando desde el número hasta seleccionar hasta 1.88. Ah, ok. Sí, sí. Ok, ahora volvemos a esa pantallita donde está la flechita roja y le damos clic a esa flechita roja para que nos guarde esa información. Ya que ese es el rango de entrada de datos. Después tenemos en la pantalla que nos quedó, es rótulos en la primera fila, bueno, le decimos que sí. El intervalo. ¿Quién es el intervalo? El intervalo es la letra L, la que nos van a pedir, o la longitud del periodo que se están dando en el problema. Esas son a cuántos años quieres realizar los promedios, a 3 años, a 5 años, o sea, vas a ir analizando por periodos de tiempo. Aquí nos dijeron que era con 3, entonces colocamos el 3. Donde dice intervalo enfrente, ahí colocamos el 3. Después vienen las opciones de salida, nos pide el rango de salida. Pues lo más viable es que, bueno, le damos clic en la flechita para que se accione el rango de salida. Nosotros seleccionemos aquí, pues enseguida, la celda que continúa en la siguiente columna, donde a la altura de donde comienzan 1978, en esa misma fila. Le damos clic a la flechita otra vez para que guarde cuál es la celda donde va a comenzar a arrojar toda la información. Y luego, hasta abajo dice crear gráfico. Le vamos a pedir que sí, necesitamos verificar ese gráfico. Le damos, ahora sí, una vez que ya está todo, le damos a aceptar. Y ya nos generó el gráfico del comportamiento del diagrama de lo real contra el pronóstico, una vez que se ha hecho ese emparejamiento por parte de lo que sería el promedio móvil. Profa, ¿Okay? Sí. ¿se le dio la palomita en lo de rótulos en la primera fila? Sí, rótulos, tú nada más ponle ahí que se accione la palomita. Ok, y ya por último me dijo que era crear el gráfico, ¿verdad? Crear gráfico, pero también ya colocaste la salida. Ajá, rango de salida. Ok, bueno, entonces ahora sí para que le des a aceptar. Ah, sí, ya. Ok, ahora esto es lo que nos da el Excel. Esto lo voy a copiar y tiene que ser similar a lo que nosotros ya tenemos en nuestra pizarra. Voy a pasar a la pizarra y ahorita vamos a ir haciendo ese comparativo. Y vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí el primer dato, bueno, esto, a lo mejor una parte de esto la puedo comparar aquí nada más. De los últimos 4, 5 promedios móviles. Lo voy a colocar aquí nada más para los últimos. Es 1.98, que sería el mismo, bueno, de lo que su compañero nos proporcionó al final. Estamos hablando de que 1.98 este sería el de aquí. Luego 1.98 sería este. 1.87 es este. 1.73 es este. Si me regreso a la otra hoja, el siguiente es 1.79, 1.83 hacia arriba. ¿Va? Entonces, podemos observar que aquí es 1.79, 1.83, 1.8. Entonces, si ustedes los van comparando, se van a dar cuenta que efectivamente son exactamente lo mismo. Y ya tenemos ahí los promedios, que serían estos, ¿va? Ahora, ¿qué significa el hecho de que, por ejemplo, en el primero y en el segundo año no hay un promedio móvil? Bueno, pues porque aquí nos están pidiendo que esto sea
3 años. Entonces, quiere decir que el promedio móvil fue tomando los 3 primeros datos, y si yo tomo los 2 primeros datos, entonces no estoy tomando la longitud que me están pidiendo, que es a 3 años. Ahí tendría que ser a 2 años, y eso no me lo está marcando. ¿Ok? Bueno, para que más o menos entienda lo que hace el promedio móvil, me voy a regresar al Excel. ¿Sí se está visualizando todo? Sí, profesor. Ok, bueno, vamos a suponer, este fue un promedio móvil, pero este fue a 3 años, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que quiero conocer o que me pidieran el promedio móvil a 7 años. Bueno, años porque son, la variable aquí de tiempo es años, ¿ok? Si aquí me dieran horas, pues tendría que decir a horas. Si fueran semanas, pues a semanas, ¿no? Según el parámetro tiempo que se tenga. Cuando se dice a 7 años, bueno, tendría usted que hacer exactamente lo mismo, o sea, se iría a análisis de datos, la media móvil, le da a aceptar, los datos ya aquí me está indicando cuáles son los que están dentro de análisis, pero aquí donde dice intervalo, sería lo que yo tendría que cambiar. En lugar de tener ese 3, yo le colocaría un 7. La salida la voy a cambiar, voy a colocar otra celda. Voy a elegir esta celda que está aquí, donde puse promedio móvil a 7 años. ¿Va? Y ya tengo mi gráfico, le voy a dar a aceptar. Esta gráfica por lógica es a los 7 años. Vean, ¿qué es lo que sucedió? Aquí me dice NA, 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 6. ¿Por qué? Porque si yo tomara 6 datos, entonces ya no estoy diciendo que el promedio móvil lo estoy determinando con 7 años de análisis, sino que sería con 6. Para que me entienda un poquito más, por ejemplo, es lo siguiente. Por ejemplo, aquí, para que yo pueda sacar este promedio móvil, y lo voy a colocar con un color, con este amarillo, para que yo pueda sacar ese promedio móvil, tuve que haber tomado los 7 primeros años, de esto que estoy seleccionando aquí. Entonces, 1.45 más 1.55 más 1.61 más 1.6 más 1.74 más 1.92 más 1.95, entre 7, me va a dar 1.6885. Ese es el promedio que corresponde, porque me está pidiendo a 7 años. Si yo quiero el siguiente, conforme a lo que fuimos haciendo de forma manual, que voy a colocarlo en verde, entonces el primer año de 1978, ese valor o ese dato no lo tomo. Parto ahora de 1979 y obtengo hasta los 7 años. Y veamos, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Lo sumo, lo divido entre 7, saco el promedio y me va a dar 1.77. Si quiero el siguiente, pues va a pasar algo similar. Perdón, lo coloqué igual en verde. Va a pasar algo similar. Vamos a suponer en color azul, pues ya no puedo tomar los 2 primeros. Ahora me comienzo desde 1980 hasta 1986 y tendría yo 2, 4, 6, 7 años que estoy analizando. Esa serie de tiempo, por ese periodo de tiempo. Entonces sumo esas cantidades, la divido entre 7 y entonces se va a arrojar el siguiente. Entonces, ¿por qué los primeros que están aquí me dice NA? Bueno, pues porque en los primeros, hasta ahí, son 2, 4, 6 años. Un periodo de 6 años. Y aquí me está marcando 7 años. Por eso es que no me arroja nada. Entonces, en el problema que tenemos, que es a 3 años, que eso sí es lo que me están pidiendo en lo que es lo que estamos calculando para el ejercicio, bueno, por eso aparece NA y NA en los 2 primeros años. ¿Por qué? Porque aquí son 2 años. No son 3 datos. Entonces, por eso es que no me arroja un promedio. ¿Entendemos esa parte? Sí, profe. ¿Sí?
Ok, bueno, y es como, por ejemplo, también que yo les dijera aquí, perdón, en el Excel, que yo les dijera lo siguiente. Vamos a suponer que alguien le dijera, sácame el promedio que tienes de 11, de 11 materias. ¿Ustedes llevan 11 materias? En cuestión de tus calificaciones, ¿llevas 11 materias? Pues no llevan 11, entonces no me pueden calcular el promedio. Entonces aquí, por ejemplo, quiero el promedio de 7 años. Ok, pero 6, pues ya no cumplo porque me están pidiendo de 7. Yo tengo 6, tengo menos, entonces no puedo sacar el promedio a 7 años. Entonces por eso es que estos van a ir arrojando SNA. ¿Va? Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es, vamos a verificar qué es lo que hace entonces Minitab. Entonces les voy a pedir que abramos una hoja en Minitab para que hagamos también el comparativo. Ok, voy a abrir la hoja de trabajo de Minitab. Recordemos que si ya tenemos en Excel arrojada la información, pues es más fácil copiarla de Excel para poderla trabajar en Minitab. Entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí, pues es copiar, pegar, ¿va? Y es lo que voy a hacer. Entonces, voy a compartir con ustedes entonces lo que sería esa pantalla. Y vamos a visualizar. Comentaba yo, como ya tenemos aquí estos datos en Excel, lo que hacemos es copiar los datos y los llevamos a la hoja de trabajo de Minitab. Acuérdense que, bueno, arriba va a ir la variable que hemos designado y ya a partir del 1 pues va a quedar los datos. Son 20 datos, entonces solamente hasta 20 llevo los datos para que no haya ningún problema de que yo esté duplicando datos, ¿va? Y ya tenemos arrojado aquí, acuérdense que la parte inferior es donde arroja toda esta información, si ya lo tiene en Excel. Si es por primera vez que va a trabajar solamente en Minitab y no lo tiene en Excel, bueno, pues tendría que estar arrojando cada dato uno por uno para que pueda alimentar su hoja de trabajo. Aquí, bueno, espero que todos ya estemos aquí. Vamos a esperarnos a que ya todos estén en esta parte. Ya, profe. Ok, entonces vamos a la parte de trabajar esto. Ya que estamos en lo que es ejecución, lo que vamos a ir es a la pestaña de estadísticas. Se despliega una pantalla y luego está, buscamos ahí lo que es series de tiempo. Una vez que estamos ya en serie de tiempo, nos vamos aquí a promedio móvil. Aquí también podemos sacar la gráfica de series de tiempo, análisis de tendencia, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita vamos haciendo lo mismo que hicimos con el Excel y de forma manual. En promedio móvil, se despliega otra pantalla donde nos pide la variable, la longitud, generar los pronósticos, etcétera. En la variable, como a la que vamos a generar los pronósticos no es a los años, sino al número de empleados, entonces le damos doble clic al número de empleados para que aparezca este recuadro donde dice variable. Después nos pide la longitud. En cuestión de la longitud, aquí, ¿cómo lo podemos accionar? Bueno, aquí esto viene siendo lo mismo que la amplitud de los 3 años. Sí, escucho. ¿Qué puso en variable? No, solamente seleccionas. Si tú ya tienes todos los datos aquí abajo, en esta pantalla, voy a cancelar esto, en esta pantalla de aquí, se supone que primero debes de tener estos datos para que cuando tú
quieras elegir en estadística, pues ya tiene estos datos, esta información. Entonces, Profa, sí, yo había puesto años y promedio, pero creo que no es promedio. ¿Qué había puesto no, arribita de...? es número de empleados. Ah, ok. Ya. Ajá. ¿Ya todos tienen esa información? Sí, ya, es que no había visto a cuál le dio clic, pues. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Estadística, busca en estadística en esa pantalla que se despliega series de tiempo y de pantalla. Entonces selecciona promedio móvil. ¿Ya está? Ya se accionó la pantalla, pero aquí, si ustedes observan, en esta parte de la pantalla izquierda, bueno, pues aquí están los datos que nosotros arrojamos, la columna 1, que son los años, y la columna 2, que viene siendo el número de empleados. Entonces, cuando tú te colocas donde dice variable, se supone que ahí es donde vas a arrojar ahorita un dato, pero ¿qué datos son los que vas a arrojar? Pues los datos que tomamos para realizar el promedio móvil, que en este caso va a ser el número de empleados. Entonces, en esta pantalla que tienes aquí donde de forma vertical, donde está años y número, seleccionas o le das doble clic a número para que aparezca en la pantalla que dice variable. Doble clic y ya aparece. ¿Hasta ahí no hay problema? No, profe. Ok, bueno. Entonces, en la longitud, aquí lo que ustedes van a colocar, pues es los años a los cuales les están pidiendo por periodos que calculen esos promedios móviles. Entonces, nos dijeron que era 3, colocamos 3, que sería el valor de L. Luego, donde después dice centrar promedios móviles, después dice generar pronósticos, vamos a generar el pronóstico. Y entonces, en el momento que se accionó aquí la palomita, pues nos dice número de pronósticos y iniciar desde origen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en esta parte es en lo que viene siendo número de pronósticos, le vamos a dar lo mismo que la longitud, va a ser 3. Ahora, en la parte de abajo tiene varios iconos, que es tiempo, opciones, almacenamiento, gráficas, resultados. Nos vamos a ir al icono de tiempo, le damos clic. El tiempo, nos vamos a calendario, le damos clic para que se accione ese tiempo. Nosotros no estamos trabajando con días, accionamos la flecha, desplegamos y nosotros estamos trabajando con años. Aquí tú puedes poner si es con meses, trimestres, día, mes, mes, año, bueno, según la variable. Entonces, nosotros trabajamos con año, selecciono año. En donde dice valor inicial, aquí vamos a colocar en qué año vamos a comenzar. En este caso, según por los datos que tenemos arrojados, es en 1978. Vamos a comenzar en ese año. ¿Ok? El incremento, bueno, pues se supone que va de año en año, de uno en uno. Le das a... ¿Le ponemos uno en incremento? Sí, porque va de forma consecutiva, 78, un año y ya es 79, otro año y es 80. Si fuera de 2 en 2, el incremento iría 1978, el siguiente sería 1980, porque va de 2 en 2. Y aquí va de 1 en 1, el incremento en años. ¿Ok? Bueno, luego nos vamos a donde están gráficas. Aquí ya por default nos está dando la gráfica de lo real contra lo pronosticado.
De alguna manera, esta gráfica es la misma que resulta en el Excel. Entonces ya te da por default esos gráficos, tú le das a aceptar. Si estás de gráficas 4 en 1, pues lo puedes poner para que no sea una individual, en cuestión de los residuos. Ya te sale en una sola pantalla todas las 4. Le damos a aceptar. Ok. Luego tenemos otro icono que tiene la parte de almacenamiento. En la parte de almacenamiento es para que tú puedas tener toda la información que quieres que se almacene, o sea, y que se te muestre. Entonces, pues lógico, quiero los promedios móviles, si quieres los ajustes, los residuos, los pronósticos, el límite superior de predicción a un 95% de confianza y el límite inferior de esa predicción a un 95%. Aquí te van a aparecer, cuando pones el de ajuste, te van a salir los pronósticos para 3 periodos consecutivos. O sea, después de, aquí los datos los tenemos de 1970, a ver si me permite bajar acá. No, no me va a permitir. Llegaba a 1997, creo, o 94, entonces te va a dar de los siguientes 3 años. Si es 97, te va a dar del 98, 99 y el 2000. ¿Sí? Entonces le damos aceptar. ¿Qué más? Dejo ver las opciones. No, en las opciones no hay nada. Y en la de resultados, bueno, en la tabla de resultados, verifica que la tabla de resumen esté totalmente todo de la información. Si bien quieres que esa tabla de resumen y tabla de resultados aparezca en la pantalla superior, entonces le das clic aquí, o solamente el resumen, para que tengas todo, pero como ya lo almacenamos abajo, entonces también va a aparecer parte de esa información arriba, pero no hay ningún problema, porque pues de todas formas sigue siendo la misma información. Entonces le damos a aceptar y luego damos a aceptar. Ok. Bueno, estas gráficas posteriormente verificamos su análisis. Entonces, en la pantalla superior de lo que se arroja en el resumen, bueno, ahí ya viene que estamos trabajando en lo que es el promedio móvil. Es un periodo de 20 datos, una longitud de 3. Y luego, entonces, aquí ya viene la parte de los tiempos en función de los años y el pronóstico. Esta tabla es similar a la que ya calculamos, pero si se dan cuenta, está también aquí abajo. ¿Por qué? Porque cuando dije que se almacenaba, se iba a almacenar aquí abajo, en la columna número 3. También está esa información, ¿sí? Pero también está colocada en la parte superior de ese resumen. Ahí está. ¿Okay? Y lo que yo les decía, los pronósticos consecutivos de los siguientes años, aquí se supone que fue 1997, entonces te arroja el pronóstico de 1998, el 1999, el del 2000, ese promedio móvil en función del pronóstico para esos periodos. ¿Ok? Que también están aquí abajo, miren. Lo observan, son estos mismos, que son los que están aquí arriba. ¿Ok? Entonces, tanto a la parte superior como a la parte inferior te va a dar. Si tú solamente en la última icono donde puse resultados, nada más hubieses colocado tabla de resumen, entonces estos resultados no te aparecen aquí arriba, solamente aparecen aquí en la pantalla de abajo. ¿Ok? Y bueno, pues ahora voy a seleccionar esto que fue lo que se supone que estamos calculando. Creo que me faltó. Ah, no, sí. Lo voy a seleccionar porque lo vamos a comparar con el que ya tenemos en... Voy a pasarlo aquí a lo que es la parte de PowerPoint, porque luego en lo que viene siendo la parte de
si lo paso directo a la pizarra, luego no se quiere copiar. Y lo voy a copiar a la pizarra. Ok, bueno, aquí en la pizarra, como podemos observar, tiene que ser exactamente los mismos. Acuérdense que uno está en Excel, ya lo comparamos con lo manual, y ahora está lo de Minitab. Tiene que, los dos primeros aquí el asterisco, pues es que me dice que no puedo calcular esos promedios móviles, pero el siguiente es en función a lo que calculamos. Si observamos, bueno, pues este es 1.5366, aquí está, 1.58, va con el mismo año, ¿vale? Aquí está el otro, 1.65, 1.65, 1.75, 1.75, 1.87, 1.87, 1.97, 1.9, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, ambos arrojan la misma información. Y si quisiéramos revisar en cuestión de sus gráficos, bueno, con el Excel, voy a pasarlo igual a lo que es la pizarra. Bueno, aquí con estas tendencias o esto que está sucediendo, nosotros podemos hacer el análisis. Y con Minitab, según yo las había minimizado, pero las perdí. Entonces vamos a verificar esta parte. Quiero, ahí está, este gráfico es el que voy a de alguna manera copiar. Vamos a colocar en la pizarra. Okay. Y por lógica, bueno, aquí, si se dan cuenta, el de abajo, pues sí tiene los años, 1978, 1900, lo que me da con Minitab. Y en función de cómo se están comportando, aquí todavía se ve la tendencia diferente comparada con esta, pero son similares. ¿Por qué digo similares? Porque de alguna manera va en función a los tiempos, más que nada a los tiempos. Aquí la línea en color azul es el comportamiento real, y la línea de pronóstico, bueno, pues viene siendo el que de alguna manera estamos ajustando, ¿va? Y acá, bueno, igual ya nos está diciendo quién es la línea en color azul, viene siendo el pronóstico, la línea en color roja, bueno, pues viene siendo lo ajustado, ¿no? Y aquí también te presentan a qué longitud lo está sacando, a 3. Bueno, el otro no nos lo presenta, pero pues sabemos que es a 3 también. ¿Ok? Y entonces esto es lo que ya después tendríamos que estar analizando, este tipo de información que nos arrojó en función de la variable que estamos analizando por esos periodos de tiempo, de esta serie de tiempo de esa variable que se arroja ciertos datos o se tiene un histórico de esos datos, ¿sí? Que estamos hablando de 1978 a 1997. Y algo que comentábamos, por ejemplo, en Minitab, aquí, voy a minimizar esto, aquí de alguna manera nos está arrojando, tanto ya sea en la pantalla superior o en esta, un pronóstico a futuro. O sea, ¿para qué? Para que entonces de ahí tú tomes una decisión, que fueron el pronóstico que se arrojó a futuro, ¿no? Pero, bueno, de ahí pues ya tomas una decisión, pero todo va a ser en función a esos gráficos, en función a lo que está sucediendo con esos promedios, para que tú puedas entonces decir algo de esa información y tomes una decisión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro con Excel o con Minitab? Profa, Sí. yo en mis datos, bueno, los datos que me salió con Minitab, sí me coinciden, solamente que van uno abajo. O sea, por decir, en Uno 1988, abajo. ajá, en 1988 me salió de 1.5866 en Excel, y en 1988 en Minitab me salió de 1.5366, y ya en el 1.6, que es de 1981,
ahora sí me da el resultado de 1.58. Debe de haber un dato mal, a ver si Lo que no sé si observé, quieras, ajá, bueno, lo que observé fue de que en 1997 en Excel no arroja ningún dato y en Minitab sí me arrojó un dato. Entonces, si lo recorro, pues queda igual. queda igual, pero aquí la idea es que te salga idéntico, sin tener que recorrer nada. A lo mejor alguna información colocaste mal o algo que cambiaste y por eso es que te está dando diferente. Es que a veces cambias algo o simplemente con un valor que cambies, pues ya, eso ya implica algo nuevo. ¿Por qué? Porque pues influye sobre los datos que se tienen. Sí, sí, sí. Nada más es que revises que efectivamente son lo mismo. Si no, si deseas, entonces puedes compartir pantalla y ya revisamos. A ver, déjeme lo vuelvo a hacer aquí en Minitab y ya, si no, ya le digo otra vez. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algo no haya quedado claro? Los escucho. Sí, profe, todo bien. ¿Está bien? Ok. Pues la idea es que nos vaya quedando, porque si no, después vamos a tener problema con esa información. Y más que nada porque después tienen que trabajar con, eh, con su caso, ¿ah? Bueno. Nada más rápidamente pasamos lista. Yaritza, Presente. Carla, Presente. Gabriel, Presente. Jimena, Presente. Diego, Presente. Luis Yael, Omar, Presente. Mariana, Presente. José Eduardo, Roberto Carlos, Presente. Hilario, ok, Javier de Jesús, ok, José Antonio, no, estos no toman la clase, ya recordé. Paulina, Paulina, ok, bueno. Eduardo López, Cristian, Luis Enrique, Ángel de Jesús, Martínez Harris, presente. ok, Kevin, Presente, profe. Nelly, Presente. Luis Eduardo, Presente, profe. Iván, Holguín, Presente. Asael, Presente. José Daniel, Presente. Zuli, Presente. Héctor Jaciel, Presente. Elena, Carlos Segovia, Presente. Gael, Me había Presente, comentado que profa. tú. Sí, profa, presente. ya está, ok, Leonardo Daniel, Presente, profe. Moisés Emanuel, también ahí está, Aquí soy. Miguel Vázquez, Presente, profa. Laura Isabel,
Presente. Laura Alejandra. Bueno, entonces nos vemos, chicos. La siguiente sesión revisamos ya el comportamiento de toda esta información, qué es lo que nos quiere decir. ¿Ok? Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Excelente tarde. Hasta luego, Bye. profe. Excelente noche. Hasta luego. Gracias igualmente.